acompañando. Buenas noches, Juan Carlos, Raúl, Andrés David, Yesid, Andrés Felipe, Camila, Isneiler, Laura Alejandra, Edwin, Antonio, Cristian David, Lady Joana, Juan Santiago, Kevin Alejandro y quienes van a estar viendo esta grabación, sean todos bienvenidos a esta última web conferencia. En esta web conferencia vamos a abordar un tallercito, bueno, un tallercito, miren, se las voy a compartir al final en este chat, ¿listo? En este chat les voy a compartir esto que es un tallercito, que es preparación para la POC. Son ejercicios muy similares a la prueba objetiva cerrada que van a presentar. Entonces, pues la meta, hoy no les voy a explicar nada más allá de hacer estos ejercicios. ¿Listo? Y que ustedes recuerden cuáles son las ecuaciones. Yo se las voy a compartir, se las voy a compartir a sus tutores para que se las envíen y a la directora de curso y puedan tener estas notas. ¿Listo? Entonces, la idea es que lo trabajen en este escenario. Voy a intentar hacer los 10 ejercicios que tengo propuestos acá. Este material, voy a intentar agregar otros 10 ejercicios complementarios que les pueden ayudar a todos ustedes. Estudienlos, ténganlos a la mano el día del examen, saquen las ecuaciones. Voy a ver si les hago una tablita de ecuaciones para que les vaya bien, muchachos. Bueno. Recuerden, todavía está abierta la entrega para la tarea 4. Entonces, entréguenla. Componente práctico al día, por favor. Recuerden que el componente práctico es vital para aprobar este curso. Listo, entonces termino el documento, se los comparto por este chat, se los comparto por mensaje en el campus y le digo a la directora del curso que me haga el favor y se los comparta por correo electrónico. Estudienlo, léanlo. Si ustedes aprenden este taller, estoy 100% seguro que todos van a aprobar el examen. Tengan en cuenta hacer el proceso de proctoring, si les salió proctoring, puesto que de este depende que si su dispositivo digital en el que van a hacer el examen esté activo o no pues para que puedan ver la prueba. Bueno, bienvenidos los demás que han llegado. Buenas noches a todos ustedes. Y bueno, vamos a iniciar. Entonces ya saben, los que no han traído tintico, váyanse por un tintico mientras que voy escribiendo el primer ejercicio. Porque como dijo una cantante, lo que viene no está fácil. No, mentira, sí está fácil realmente. Ya es realmente la prueba POC. Si ustedes hicieron a conciencia las tareas, se van a dar cuenta que es muy sencillo. Entonces, esto lo llamo la pre-POC. ¿Listo? La pre-POC, que es el preparatorio para la prueba objetiva cerrada del curso electromagnetismo. ¿Listo? Bueno, ustedes saben que yo escribo todo, pero pues los ejercicios sí los voy a recortar porque me da pereza escribirlos. Bueno, entonces, bueno, vamos a iniciar con el primer ejercicio, muchachos. Permítanme acá donde está Flameshot. Los que me conocen, pues ya saben que yo solo manejo Linux. No estoy acostumbrado a manejar tanto Microsoft Word ni esas plataformas, porque pues como ingeniero, Profe, eh, cuéntemelo. qué pena, profe, una preguntita, es con respecto a la POD, a mí me salió para hacer prueba POD, yo ya anteriormente había hecho prueba POD en otras asignaturas, ya no se tiene que hacer eso, el registro de las 72 horas y eso. La del Proctoring. Sí, ajá. Ah, pues si tú ya lo hiciste para una y no te lo pide para electromagnetismo, pues O no sea, tienes yo que lo hacerlo. hice en el curso anterior, o sea que en este curso, digamos, y no me pidió nada porque yo ya lo había hecho la otra vez en otro cálculo, en una materia de cálculo. Sí, yo creo que debe que ser Entonces, por eso. entonces Sí, yo ya creo que... no debo hacerlo el registro de las 72 horas antes y eso, sino que ya voy de una, Pues digámoslo sí, así. sí, o sea, si está habilitada, sí. O sea, si no te salió el Sí, porque a mí mensaje, me sí, claro. sale ahí que es con Proctoring, ¿ah? Mm, listo. Bueno, bien. Sí, pues si no te sale, igual pues estar pendiente y si no, pues le escribes directamente a la directora de curso para que nos ayude a solucionar la situación. ¿Listo? Y esa indicación para todos. Listo, muchachos, vayan haciendo en serio lo de proctoring porque si no, después van a tener problemas. Bueno, entonces dice el primer ejercicio, interacción entre dos cargas puntuales. Dos cargas puntuales
Q1, ¿listo? Entonces vamos a recolectar, vamos a hacer aquí, a mí me gusta hacer una tablita, en un pedazo pongo datos, en otro pedazo pongo pregunta, y bueno, ecuación o fenómeno. ¿Por qué le pongo ecuación o fenómeno? Porque a veces muchos de los ejercicios de física, aunque en este curso no pasó tanto, no se los voy a negar, pero a veces son fenómenos que tenemos que aprender a evaluar, aprender a identificar y ya, y darle solución. Pero bueno, entonces, ¿qué dice el ejercicio? Dos cargas puntuales Q1, recuerden que Q1 es carga eléctrica, Q1 igual a 2 microcoulomb y Q2, entonces pongo aquí entre datos, y Q2 igual a menos 3 microcoulomb. Están separadas una distancia R, recuerden que eso es una distancia radial, R igual a 0,25 metros en el vacío, y me dice calcule la magnitud, ¿sí? Recuerden que la fuerza es un vector, me dicen calcule la magnitud de la fuerza. Generalmente uno aquí en el curso lo hemos escrito únicamente así, con la letra F. Ya saben que si es de forma vectorial, pues tenemos que calcular el módulo del vector. Pero es sencillo. Igual aquí no lo, quiero que para ese ejercicio no lo necesita. Entonces calcule la magnitud de la fuerza eléctrica entre ellas e indique si es atracción o repulsión. ¿Listo? Atracción o repulsión. Entonces aquí en ecuación y fenómeno es donde vamos a poner lo que necesitamos. Entonces, como estamos hablando de interacción eléctrica, entonces la ecuación que necesitamos es la fuerza de Coulomb, que me dice que la magnitud del vector de fuerza va a ser igual a la constante de Coulomb, ¿listo? Por la magnitud, bueno, por el valor absoluto del valor de la carga 1 por la carga 2 dividido entre el radio al cuadrado. Tenemos eso por ecuación. Y fenómeno, aquí nos habla de atracción y repulsión. Entonces recordemos que la atracción ocurre cuando, ¿sí? Ocurre cuando dos partículas de distinto signo se atraen. Y por el otro lado, la repulsión, lo mismo, dos o más, ¿listo? Dos o más partículas de igual signo. Esta es una signo, se repelen. Listo, ahí ocurre cuando es atracción y repulsión. Y ya teniendo esto, muchachos, pues bueno, facilísimo hacer el ejercicio. Hacen así esa tablita y acostúmbrense en todos los cursos, hasta en los cursos de programación. Por ejemplo, imagínense, yo que estoy haciendo ese doctorado en informática, a veces, pues yo estoy planteando modelos cuánticos. Yo estoy trabajando precisamente ¿con qué? Con el uso de qubits y qubits para la computación cuántica. Y me ha ocurrido, muchachos, que yo, por ejemplo, voy a introducir algún vector, ¿sí? Bueno, obviamente es un poco diferente a los vectores que utilizamos acá, pero no muy diferente. Y a veces se me olvida el algoritmo. O requiero, por ejemplo, conocer ¿qué fundamento físico cumple? ¿Sí? Porque como tengo que aplicar algunos principios físicos, entonces tengo que recurrir a aquellos fenómenos, a aquellas ecuaciones. Entonces, hago estas tablitas y me ayudan mucho para entender si tengo que plantear, por ejemplo, si tengo un tipo de ecuación matricial, si tengo que plantear una ecuación paramétrica, si tengo que plantear un sistema de if y else o while o un ciclo for, todo eso ayuda mucho. Entonces, listo. Entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio? Facilísimo. Fuerza igual a la constante Coulomb, carga 1, carga 2, sobre la distancia radial al cuadrado. Bien,
Entonces, recuerden que eso es la magnitud, es positivo. Y nosotros tenemos que la constante, para los que no recuerdan, es acá, que es constante de Coulomb. Esta constante de Coulomb equivale a 8,99 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Cuidado con el uso de las unidades, a ustedes se les olvida, el resto es número. Listo, bien. Y aquí pues despejamos, entonces la fuerza va a ser igual. Noten que tenemos K, sí, K lo tenemos, es una constante. La carga uno, vamos a mi tablita, miren, carga uno, carga 2 y R, carga uno, carga 2 y R. Los tres los tengo directamente, entonces los puedo despejar y simplemente hacer la operación matemática. Y de aquí que tengo, pues aplico 8,99, como los he dicho en web anteriores, no existe el producto asterisco. Bueno, usen paréntesis, que es que llegan y hacen esto o ponen una X. No, esto es X. Pero yo, bueno, ya creo que tengo como 10 webconferencias explicando lo mismo. Entonces, 8,99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb cuadrado. Y aquí tendría que multiplicar el valor absoluto del valor de las cargas. Una de ellas era de 2 microcoulomb, entonces lo vamos a poner como 2,0, pero esos micro tenemos que tenerlos en unidades solo de coulomb, no microcoulomb, sino coulombs. Pero yo sé que un micro equivale a 1 por 10 a la -6. Entonces podemos escribir ese microcoulomb como 2 por 10 a la -6 coulombs, porque un micro equivale, pongámosla acá para de pronto los que no sepan, un micro equivale a 10 a la -6. ¿Listo? Y este por es una X diferente, no es la X normal, sino que es una X que se conoce como times. Eso lo escriben así. Por ejemplo, van a escribir en el editor de ecuaciones, en vez de buscarlo, eh, aprendan a utilizar un poquito código látex y les facilita, ingenieros. Y son ingenieros, no se les olvide. Tienen que aprender esas cositas. Q1, Q2, la carga 2 era de -3 coulombs. Microcoulombs, entonces vamos a hacer lo mismo. -3 por 10 a la -6 coulombs. Todo eso sobre la distancia radial al cuadrado, que era 0,25 metros elevado al cuadrado. Listo. Solucionamos esto, lo meten en la calculadora. Yo no voy a perder el tiempo ahorita haciendo cálculos, pero bueno, esto exactamente les da. Ah, se me perdió ahora. Entonces les queda 0,86. 0,86 y analicemos las unidades que ustedes no las analizan. Tenemos aquí metro cuadrado arriba y metro cuadrado, porque este metro se le ve al cuadrado, se cancelan. A muchos yo les devolvía la tarea porque no hacían esto. Yo no sabía de dónde sacaban los newton de una vez. Entonces metro cuadrado con metro, este queda al cuadrado, se cancela. Coulomb por coulomb me da coulomb cuadrado, es decir que estos dos se me van con estos dos y la unidad que me queda es el newton. Entonces la fuerza es igual a 0,86 newton. Comprueben, muchachos, en la calculadora que les dé este valor. ¿Listo? ¿Preguntas del ejercicio? ¿Alguno? Listo. Entonces seguimos con el otro. Este ejercicio ya es de campo eléctrico. Permítame ver acá. Ejercicio de campo eléctrico y dice así. Dice campo eléctrico bueno, importante. De pronto acá sí ya nos toca hacer algún dibujito para entender un poquito más el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí, vamos a hacer la tablita de una vez, datos. Ya no la voy a hacer como la hice ahorita, la voy a hacer más sencilla. Pregunta y ecuación o fenómeno, ¿listo? Ya ustedes saben qué significa cada una cosa.
Entonces, una carga puntual fija Q igual a 6 microcoulombs. Entonces, ya sabemos que es micro, entonces le ponemos 6 por 10 a la menos 6 coulombs se encuentra en el vacío. O sea que aquí no estamos hablando de permeabilidad relativa. Dice, calcule la magnitud del campo eléctrico. Entonces nos preguntan, que calculemos el campo eléctrico a una distancia R, o sea que tenemos otro dato, R igual a 0,30 metros de la carga. Dice B, en ese punto se coloca una carga de prueba Q, o sea, tenemos una carga de prueba Q chiquita, igual a menos 2,0 microcoulombs. Calcule la fuerza eléctrica, entonces acá nos dice la fuerza eléctrica que actúe sobre Q, magnitud y si es de atracción o repulsión. Entonces, ¿qué ecuaciones vamos a necesitar? Vamos a necesitar la de campo eléctrico. Campo eléctrico es igual a KQ sobre R cuadrado. Y vamos a necesitar la ley de Coulomb, que en este caso sería fuerza igual a K. La carga pequeña sería Q1, la carga grande sería Q2 sobre la distancia al cuadrado. Vamos a necesitar esas dos ecuaciones, ¿listo? Entonces, iniciemos. Muy fácil. Entonces vamos a encontrar primero el campo eléctrico. Bueno, entonces nos dice, vamos a calcular el campo eléctrico. Entonces dice que el campo eléctrico es igual a K, Q sobre R cuadrado. Recuerden que K, ese es otro dato que siempre vamos a tener, que K es igual a 8,99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces aquí despejamos. Entonces, el campo eléctrico será igual a K por Q, 8,99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Todo eso sobre... bueno, aquí yo puse la letra K, ¿no? Acá era E igual. E igual a K, que sería este valor de K, por Q, Q que sería 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo eso dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia está en metros, no tenemos que hacer ninguna operación, 0,30 metros. Listo, entonces recuerden siempre que todas las unidades tienen que estar en el sistema internacional. Ya hay dos modos de trabajar las unidades, pero generalmente siempre utilicen el sistema MKS, ¿listo? Yo me acuerdo por Mortal Kombat 5, ¿listo? M de metro, kilo de kilogramo. O sea, ustedes no pueden trabajar en gramos, la unidad fundamental es el kilo. Y S segundos. Así lo pueden trabajar. O si quieren trabajar con gramos, tienen que trabajar el sistema CGS, que es centímetro, gramo y segundos. Pero yo siempre les recomiendo este. Mire, para esto se utiliza el asterisco, no para acá. Listo. Y aquí despejamos, muchachos, veamos unidades. Un metro cuadrado con ese metro se me cancela. Aquí me queda un coulomb por acá. Con este coulomb se cancela. Y me quedaría que el campo eléctrico sería igual, bueno, haciendo todas las operaciones matemáticas, me quedaría de 5,394 por 10 a la 4, y noten las unidades, me queda aquí un newton, cancelé solo un metro, me queda un metro, y, perdón, aquí era metro cuadrado, aquí cometí un error, aquí me faltó el metro elevado al cuadrado, entonces estos metros sí se cancelan. Listo. Entonces me quedaría newton sobre coulomb. ¿Listo? Eso sería mi campo eléctrico. Tendría el valor del campo eléctrico. Bueno, eh, confirmen a ver si da este número. Creo que, pero en un momentico. No, mentiras, me cometí aquí un ligero error. Se me olvidó dividir entre... Eso da 5,99. Ahora sí, por 10 a la 5. Por 10 a la 5 newton sobre coulomb. No había puesto una operación que era parcial. Listo, y ya.
Y eso lo podemos aproximar, 5,99 es aproximadamente 6, ¿no? 6 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Y con eso ya tendría la parte A del ejercicio. La parte B, pues sería calcular la fuerza. Pero entonces hay una forma más interesante, miren. Recuerden que fuerza es igual a K por la carga Q1 por Q2, en este caso sería Q minúscula y Q mayúscula las cargas, sobre R cuadrado. Pero noten algo interesante, miren, que el campo eléctrico es K, R cuadrado y Q. Esto sería mi campo eléctrico. Entonces yo puedo cambiar esta ecuación y decir que va a ser fuerza igual a la carga por el campo eléctrico que ya acabamos de encontrar. Y ya. Entonces ponemos el valor de la carga, aunque si lo quieren hacer por esta ecuación, les da exactamente igual. Listo, entonces ponemos la carga. Ah, bueno, pongámosle acá que sea la magnitud. Entonces el valor de la carga, que sería menos 2,0 microcoulomb, el valor absoluto, perdón, acá. Y lo multiplicamos por el campo eléctrico, que el campo eléctrico nos dio 6 por 10 a la 5. 6 por 10 a la 5. Newton sobre coulomb. Recuerden transformar, nos tocaría transformar este microcoulomb a coulombs para poder cancelar esos coulombs. Entonces esto me quedaría como es valor absoluto, entonces esto me quedaría 2,0 coulombs por 10 a la menos 6, cambiando el micro, coulombs, por 6 por 10 a la 5 newton sobre coulombs. Cancelamos los coulombs, 6 por 2, 12. ¿Listo? Y esto nos daría exactamente 12 por 10 a la menos 1, porque sería menos 6 más 5 sería menos 1, por 10 a la menos 1 newton. Y ya, muchachos, bueno, eso lo podemos escribir también como 1,2 newtons. Esa sería la fuerza eléctrica entre esas dos cargas. Y listo, muchachos, acabamos otro ejercicio. Vamos con el tercero. ¿Alguna pregunta? Listo. Bien. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer uno ya de trabajo del campo eléctrico y cambio de energía potencial. Listo. Bueno, ¿qué dice este ejercicio? Miren que casi toda la estructura es muy similar. Sin embargo, se tienen que tener claras las ecuaciones. Eso es muy importante. Bueno, entonces nos dice, una carga puntual Q de más 5 coulomb, entonces datos. Entre los datos tengo una carga igual a 5 microcoulombs, o sea, 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Se mueve en un campo eléctrico uniforme, o sea, tenemos un campo eléctrico uniforme de 1,5 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, dirigido horizontalmente hacia la derecha, o sea que es positivo. La carga se desplaza de igual 0,80 metros en la misma dirección. La pregunta, calcula el trabajo realizado por la fuerza eléctrica.
Y me preguntan el cambio de energía potencial. Entonces, la variación de la energía potencial. Listo. ¿Y qué ecuaciones vamos a utilizar para esos ejercicios? Entonces, aquí tendríamos que utilizar primero la del trabajo, que recuerden que es carga por campo eléctrico por la distancia por el coseno del campo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico me dicen que es horizontalmente dirigido a la derecha. Entonces, si me dicen que va a la derecha, muy fácil, que si va a la derecha, este es mi eje X, si va a la derecha, va en la misma dirección que la misma dirección que el eje X, el eje de las abscisas. Entonces, su ángulo va a ser igual a 0 grados. ¿Listo? Si me hubiera dicho hacia la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que me hubiera dicho hacia la izquierda, muchachos, ahí sí el ángulo hubiese sido desde acá hasta acá. ¿Y cuántos grados son eso? 180 grados. Y así sucesivamente, si lo hubieran dicho hacia abajo, diagonal, entonces ustedes van jugando con el ángulo. Listo, esa por un lado y por el otro lado vamos a necesitar la del el cambio de la energía potencial. Recuerden que el cambio de la energía potencial, muchachos, va a ser igual al menos el trabajo realizado. Eso es. Entonces es muy fácil de realizar este ejercicio. Entonces, para el A, igual, W igual a carga por campo eléctrico, distancia coseno del ángulo. En este caso sería la carga 5.0 por 10 a la menos 6 coulombs por el campo eléctrico 1.5 por 10 a la 4 newton por coulomb por la distancia, que sería 0.8 metros, por el coseno, aquí me dice por el coseno del ángulo, que el coseno del ángulo en este caso sería 0, ¿no? 0 de 0 grados. Listo. ¿Dónde tengo acá el apunte? Muy bien. Entonces, el coseno de 0, muchachos, es igual a 1. El, los coulombs acá con los coulombs se me van a eliminar y me quedaría que trabajo es igual a, ya les digo exactamente el número, el trabajo será igual a 6.0 por 10 a la menos 2 joules, que es lo mismo que decir 0.060 joules. Listo, ahí ya tenemos el trabajo. Y en la parte B, pues Profe, qué tenemos pena. Profe, qué pena. Dime. ¿Le puedo preguntar algo? Sí, ¿Por señor. qué, por qué el ángulo es cero? Ah, ok, ok, ok. Mira lo que dice el ejercicio. Si a nosotros no nos dan ángulo, nos dice, bueno, una carga puntual se mueve en un campo eléctrico uniforme de magnitud, nos da la magnitud, dirigido horizontalmente. Entonces recuerden que horizontal es así, vertical es así, ¿no? Y ahora, si yo tengo mi plano cartesiano, X y si recordamos los grados, esto va desde 0 grados, acá 90 grados, ci- eh, 180 grados, 270 grados y la vuelta completa sería 360 grados. Si por ejemplo a mí me dicen que el campo eléctrico es horizontal, ¿sí? Es horizontal. Mira que el ángulo que tiene el campo eléctrico es el mismo eje de las X, es decir, es 0 grados. 0 grados. ¿Por qué nos dice que es un campo eléctrico dirigido horizontalmente hacia la derecha? Que era lo que explicaba. Si me hubieran dicho que hubiese sido dirigido hacia la izquierda, voy a pintarlo con rojo, que es diferente, ¿sí? Así, hacia la izquierda, ¿cuántos grados tendría? 180 grados. ¿Sí ven? Si me hubieran dicho que hacia abajo, ¿cuántos grados tendría? 270 grados. Si me hubieran dicho que hacia arriba, ¿cuántos grados? 90 grados.
En caso contrario, nos tienen que dar el ángulo, ¿sí? O sea, no nos pueden, ¿sí? En los ejercicios siempre van a dar el ángulo. Van a decir 45, 32, bla, bla, bla. Pero en este caso, cuando nos dicen que es, cuando no nos dan el ángulo, pues entonces nosotros ya de una vez hacemos un dibujito y con eso recreamos la situación. Y por eso es que es el ángulo cero. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Vale. Listo. Ahora, variación de la energía potencial es igual a menos el trabajo. Si el trabajo nos dio 0,060, pues sería menos 0,060 joules. Y listo. Con eso acabamos el ejercicio. Bueno, ¿por qué joules? Recuerden que un joules es igual a un newton por metro, ¿no? Y miren que aquí nos quedó unidades de newton y nos quedaron unidades de metros. Entonces, por eso acá, newton por metro. Y eso equivale a un joules. Eso parece un 5, pero es una J. J. Bien, vamos para el siguiente. Disculpe, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, la prueba final o la evaluación final, ¿todas son ejercicios así como esos? Sí, señor. Gracias. Vale. Profe, y siendo una prueba POP, ¿sí podemos resolverlo sin que nos detecte como que estamos haciendo alguna trampa o algo? Pues desde que no muevan ventanas y nada, ¿no? Porque pues nosotros mismos las vemos, ¿sí? Pues intenten es no usar un dispositivo, intenten es un cuadernito, un lápiz o algo y ya. Por eso Acá. no se les va a anular. Y si pasa un caso particular, pues nosotros lo evaluamos directamente, vemos la grabación y todo. Si eso ya está súper implementado, ya este curso ya ha tenido como 4 POCs así, no ha pasado nada. Listo, muchachos. Igual lo que les digo, o sea, con este taller, practiquen los ejercicios y verán que les va a ir muy bien. Listo, dice, sobre el eje X en el vacío, dice que la carga 1 es de 4 microcoulomb en X igual a menos 2 metros y Q2 igual a menos 2 microcoulomb en X igual a 0,3 metros. Calcule B, que es el voltaje, el potencial, en el origen y en el infinito. Y una carga Q igual a más 1,5 microcoulomb se trae desde infinito hasta el origen. Calcule el trabajo externo. Listo. Bueno, entonces acá ustedes qué tienen que hacer. Voy a omitir un poquito lo de datos, pregunta de ecuación porque me demoro un poco. Listo. Entonces recuerden que vamos a recordar esta ecuación de potencial. El potencial sería igual, para este caso, igual a la constante Coulomb. Y por la interacción entre el número de cargas. Si estuvieran aquí una Q3, pues sería más Q3. En este caso sería la constante Coulomb por Q1 sobre la distancia 1 más Q2 sobre la distancia 2. Recuerden que en una web conferencia yo les dije que la diferencia potencial era igual a la constante Coulomb por la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de las Q sub i partículas sobre las distancias sub i que cada una va a tener. Es decir, que hubiesen tenido 4, 5, 10 partículas. Es lo mismo, pero entonces más Q3 sobre R3 más Q4 sobre Q4, así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, recordemos otra vez que K es igual a 8,99 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y de aquí despejamos. Bueno. Entonces, aquí, el potencial en el punto cero, ¿sí? En el origen, pues simplemente va a ser despejar los valores que tenemos para cada una de las cargas. Entonces, aquí nos dicen Q1, entonces sería 4 coulombs. Bueno, 4 por 10 a la menos 6 de una vez. Coulombs, la de acá. Sobre la distancia R1, que sería menos 0,2.
Aquí menos 0.2. Allá. ¿Saben qué se me olvidó? Se me olvidó poner el valor de K aquí en la ecuación. Yo sí decía, había algo mal. Aquí está K. Acá K, bueno, la voy a escribir acá. K, Q1 por R1 más Q2 sobre R2. Listo. Ahora sí espejo. K, que es 8.99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por paréntesis Q1, que es 4 microcoulombs, o sea, 4 por 10 a la menos 6 coulombs sobre la distancia, serían 0, menos 0.2 metros, más Q2, que sería menos 2.0, pero por 10 a la menos 6 coulombs, sobre la distancia 2, que sería 0.3 metros, 0.3 metros. Listo, note que aquí esto me va a quedar a unidades abajo de metros, y va a cancelar un metro de acá, y los coulombs, pues va a quedar un coulomb abajo. Entonces me queda voltaje en el punto 0 igual a, bueno, esto sería vamos a anotar aquí 8.99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esta operación aquí adentro me dio 1.33 por 10 a la menos 5, que la voy a verificar en estos momentos. La voy a verificar porque creo que ahí me hace falta un signo, que las dos son sumas. 4 por 10 a la menos 6 sobre menos 0.2 más menos 2.0 por 10 a la menos 6 sobre 0.3. Y eso me da, sí, había quedado erróneo ese pedazo. Esto me da menos 2.67 por 10 a la menos 5 coulomb sobre metro. Entonces cancelo coulomb con coulomb, un metro con metro. Y el resultado, ahora sí tendría que multiplicarlo. 8.99 por 10 a la 9. Esto me da menos 23.097.33 newton por metro sobre coulomb. Ese sería el resultado que me da. Listo, con eso ya tenemos el potencial. Listo, ya tenemos el potencial. Bueno, aquí entra el ejercicio, ustedes se pueden confundir con esto que les da, que dice que el potencial en infinito es igual a cero. Pero eso simplemente es una indicación. ¿Listo? Que en el lugar más alejado, hagan de cuenta que ustedes tienen un circuito eléctrico. ¿Listo? Un circuito eléctrico infinito. Imagínense una línea de transmisión de energía eléctrica o de telecomunicaciones gigante. Y entonces aquí, en el infinito, ¿sí? En el infinito, o sea, casi el potencial que va a haber esta red en el infinito va a ser casi igual a cero. Pero aquí en el punto cero va a ser el máximo. Es decir, que esa gráfica a lo largo del tiempo sería una cosa así. ¿Listo? Va a tender a cero. Muy bien. Entonces, en este punto, pues teníamos un potencial negativo. O sea, realmente arranca desde atrás. Y después vamos a encontrar, en el segundo punto nos dice, calcula el trabajo externo. Entonces, el trabajo externo, lo bueno es que acá es fácil la ecuación, porque el trabajo externo. Bueno, pero que me falta aquí un detalle. Entonces, la diferencia potencial en el punto cero va a ser igual a este número, menos 23.9733. ¿Y esto qué será? Newton metro sobre coulomb son los voltios. ¿Listo? Entonces son 239.733 voltios. Y ahora el trabajo externo sería igual a la carga por el potencial en el punto cero. Es decir, la carga que teníamos que era de 1.5 por 10 a la menos 6 coulombs. Imagínense en un condensador. Por el potencial eléctrico que sería menos 239.733 voltios. Y esto lo multiplico y me da
1.5 por 10 a la menos 6. Y esto me da menos 0.35 joules. Esta es la energía. Ah, bueno, esto es negativo, entonces esto queda positivo. Listo. 0.35 joules. Y ese sería el valor. Bueno, otro ejercicio. Entonces, muchachos, pues realmente les comento que tengo que hacer una actividad de la universidad y hacemos este ejercicio y terminamos esta conferencia. Sin embargo, les voy a compartir este archivo guía para los que no estaban, lo estoy terminando. ¿Sí? En este archivo guía tengo muchos ejercicios resueltos tipo POC. Listo, entonces ustedes pueden, ahorita se los comparto, más tardecito se los comparto. Y ahí van a encontrar las ecuaciones, el desarrollo y todo lo que ustedes necesitan saber. Bueno, entonces, para que no se preocupen. Igual así van a hacer todos los ejercicios, algunas ecuaciones adicionales, pero pues tampoco podríamos trabajar. Los ejercicios, como ven, no son largos. Sí, los ejercicios no son largos, pero sí requieren un trabajito que van a hacer. Miren este. Otro que sale de campo en el centro de un dipolo eléctrico. Sobre el eje X en el vacío hay una carga Q1 igual a menos 3 microcoulombs. Entonces tenemos una carga 1 de 3 microcoulombs, de 3 por 10 a la menos 6 coulombs. En X igual, bueno, esa es la distancia radial. Nos dicen acá menos 0.2 y en Q2, una carga Q2 de menos 3.0 por 10 a la menos 6 coulombs en X más 2. Esto ¿cómo ustedes lo entienden, muchachos? Miren, es fácil. Aquí ustedes hacen el plano cartesiano, X y Y. Entonces me dicen en X menos 2, 1, 2. O sea que aquí, en ese punto, acá, está localizada esa carga positiva de Q1. Y la otra dice Q2 es de menos 3 coulombs y está en X02, entonces 1, 2. Entonces aquí está esta otra carga, pero esta carga ya no es positiva, sino es una carga negativa. Y está ubicada ahí en ese eje. ¿Listo? Y entonces, sobre acá lo que vamos a hacer es evaluar la magnitud del campo eléctrico que generan esos dipolos. ¿Listo? En el centro de un dipolo, acá. Bueno, entonces vamos a hacer. Miren que cada carga está a una distancia R de 0.2 metros, ¿no? Si ustedes ven. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Utilizamos la ecuación de campo eléctrico. Nos dice, calcule la magnitud y el sentido del campo eléctrico. O sea, campo eléctrico en la carga 1 será igual a K por Q1 sobre la distancia al cuadrado. Calculamos el campo eléctrico 2, que es igual a K Q2 sobre R al cuadrado. Resolvemos. Recuerden siempre que K es un valor que ya lo conocemos, 8.99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y aquí simplemente resolvemos. Entonces, en el caso de E1, pues va a ser el mismo caso de E2, al fin y al cabo. Pero bueno, vamos a hacer E1 igual a 8.99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga 1, que es de más 3 coulombs. Sobre la distancia al cuadrado. La carga Q1 está a menos 0.2 metros, o sea, menos 0.2 metros elevado al cuadrado. Al elevar esto al cuadrado, muchachos, pues ¿qué vamos a tener? Que todo número negativo se va a convertir en positivo.
Y en el otro caso tenemos que E2 es igual a lo mismo, 8.99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por el valor absoluto de menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre la distancia radial, sería también de 0.2 metros, pero elevado al cuadrado. Solucionando este campo de 1 y solucionando este campo de 2, a mí me dieron campo de 1 me dio 6.74 por 10 a la 5 newton sobre coulomb y el campo de 2 me dio 6.74 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Profe, ¿por qué igual? Porque noten una cosa. Este y este cálculo es exactamente igual. Las cargas tienen el mismo valor, la misma magnitud de 3 coulombs. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que estamos evaluando el valor absoluto. Aquí menos 0.2 metros elevados al cuadrado, pues me quedan positivos. Entonces queda la misma operación matemática. Entonces calculemos el campo total. El campo total pues sería la suma del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. Es decir, 6.74 por 10 a la 5 newton sobre coulomb más 6.74 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Y eso me da, a mí me dio 1.35 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. O bueno, a ustedes les va a quedar como 13.5 por 10 a la 5. Es lo mismo. ¿Listo? Y este sería el resultado del campo eléctrico total. Bueno, hagamos otro. Me motivé. A ver, hagamos el sexto. Sí, este sexto. Entonces, vamos por él. Es el flujo eléctrico de un campo uniforme. Entonces me dice, un campo eléctrico uniforme de magnitud E de 500 newton sobre coulomb incide sobre una superficie plana cuadrada de lado 0.2 metros. El ángulo entre el campo y la normal de la superficie es 0.60 grados. Calcule el flujo eléctrico phi sub E a través de la superficie. Recordemos que el flujo eléctrico era igual a la integral del campo eléctrico producto punto el diferencial de área, ¿no? Sin embargo, aquí como estamos hablando de campo eléctrico uniforme, entonces para sistemas uniformes, vamos a restringir esa ecuación que a veces nos da ansiedad como flujo eléctrico igual al campo eléctrico por el área por el coseno de teta. Listo, dice, un campo eléctrico uniforme de magnitud E. Entonces tenemos la magnitud, listo. Ya tenemos este dato. Incide sobre una superficie plana cuadrada de lado 0.2. Entonces, la superficie es una superficie cuadrada. Es una superficie cuadrada de lado 0.2. O sea que acá 0.2 metros y acá 0.2 metros. Y por esa superficie incide, miren, incide un campo eléctrico y la normal 60 grados, o sea que bueno, entonces si recordamos acá, 0 grados, 90 grados, 60 grados, aquí serían como 45, aquí serían 60, un poquito más o menos como por acá, ¿listo? Entonces de 60 grados, entonces incide el campo eléctrico en esta dirección a 60 grados, ¿listo? Con respecto a la normal al plano. Sobre esa superficie plana, y como esa superficie plana es un cuadrado, pues miren que ya tengo el valor de A. A es área, ¿no? A es igual a lado por lado, en el caso del cuadrado, entonces el área sería igual a 0.2 metros por 0.2 metros. Tranquilos que ustedes no van a encontrar en el examen por allá superficies complejas, va a ser un cuadrado, máximo un triángulo. Y recuerden, base por altura sobre 2. Y ya así calculan el área. Y esto pues me da 0.04 metros cuadrados. Ya tenemos el área. El ángulo ya lo tenemos. El ángulo nos dicen que es de 60 grados. Entonces, flujo eléctrico
es igual al campo eléctrico por el área por el coseno del ángulo. Es decir, campo eléctrico, por acá nos dijeron que es 500 newtons sobre coulomb. 500 newtons sobre coulomb por el área, que es 0.04 metros cuadrados, por el coseno de 60 grados. ¿Listo? Eso lo metemos en la calculadora, chan, can, chan. Y todo eso nos dio, bueno, a mí me dio 10 newton por metro cuadrado sobre coulomb. Ese es el valor de mi flujo eléctrico. Con eso acabamos. ¿Listo? Bueno, hagamos el séptimo, ya está bien. Hagamos el séptimo. Es que yo hago un ejercicio y ya se me eriza la piel. Parezco Amparo Grisales haciendo clase. Venga a ver, uno tan, 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 tan. Listo. Mire, y son muy corticos, ¿no? Que yo me demoro explicándolos, pero realmente son muy corticos los ejercicios. Yo ahorita les comparto, mejor dicho, les comparto todo. Lo único que no les comparto son las respuestas del examen. Eso sí, no. Bueno, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan. Estos son los ejercicios. Listo, ahí está. Bueno, ya vamos 7 con el que voy a hacer. Me queda mucho. Venga, a ver. Bueno, voy a intentar hacer los 10. Si yo soy así, muchachos, entiéndanme. A veces digo una cosa como digo otra. Parezco la chimoltrufia. Tan, copiar. Listo. Tan. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas. Listo, muchachos. Bueno, se siente que huele diciembre con una prueba objetiva cerrada de 500 puntos gracias a esta web conferencia del día de hoy. Entonces, un capacitor de capacitancia C igual a 10 microfaradios se conecta a una fuente de voltaje de 12 voltios. Calcule A, la carga almacenada, B, la energía eléctrica almacenada. Tenemos carga igual a 1.2 por 10 a la menos 4 coulombs. Y tenemos que la energía almacenada... Ah, bueno, mentiras. Yo le estoy dando ahí la respuesta. Esa es la respuesta del ejercicio. La carga es la que tenemos que encontrar. Entonces, de la carga almacenada es igual a Coulomb por el voltaje, a la capacitancia por el voltaje, perdón. Es decir, 10 por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje, que serían 12 voltios. Entonces tendría la carga de ese condensador igual a 1.2 por 10 a la menos 4 coulombs. B, la energía eléctrica almacenada. Recuerden que en una web conferencia yo les dije que parecía mucho a la ecuación de energía cinética, pero entonces en vez de velocidad es voltaje y en vez de masa es capacitancia. Entonces la energía almacenada va a ser igual a un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Es decir, un medio de la capacitancia 10 por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje al cuadrado, por 12 voltios elevados al cuadrado. Y esa operación matemática a mí me dio 7.2 por 10 a la menos 4 faradios por voltio al cuadrado. Pero faradios por voltio al cuadrado, muchachos, eso no es nada más y nada menos que los joules. Los joules se presentan en millones de formas. ¿Listo? Hagamos el octavo. Este ya es de la fuerza de Lorentz. Entonces aquí ya estamos subiendo a los de campo magnético. Listo, nos dice, un electrón Q igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 se mueve con una velocidad v de magnitud v igual a 2 por 10 a la 6 metros sobre segundo perpendicular a un campo magnético uniforme de magnitud. Campo magnético igual a 0.5 teslas. Calcule la magnitud de la fuerza magnética y discuta su dirección. Cuando a mí me digan perpendicular, recuerden, bueno, esto no son dos rectas. Esto es paralelo, ¿listo? Y esto es perpendicular, ¿listo?
Miren que ustedes tienen acá campo eléctrico y velocidad y acá tienen, no sé, campo eléctrico y velocidad o cualquier otra forma. ¿Listo? Entonces son dos situaciones diferentes. Y aquí me están diciendo que es perpendicular. Como es perpendicular, podemos aplicar la fuerza de Lorentz, que es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo. ¿De cuánto va a ser el ángulo si es perpendicular? Si es perpendicular a la velocidad, entonces miren que el ángulo que se forma de aquí a acá son 90 grados. Entonces tendríamos que θ es igual a 90 grados, ya lo conocemos, el campo lo conocemos, la velocidad la conocemos y la carga la conocemos. Entonces simplemente despejamos, sería menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por la magnitud de la velocidad. Ah, bueno, aquí nos está pidiendo la magnitud de fuerza, no la dirección, entonces aquí utilizamos el valor absoluto de la carga, el valor absoluto de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por la velocidad que sería 2 por 10 a la 6 metros sobre segundo, por el campo magnético que sería 0.50 Tesla, por el seno del ángulo que sería el seno de 90 grados. Seno de 90 grados, igual que el coseno de 0, es 1. Y tendríamos que la fuerza sería igual a ver, yo tengo acá ese cálculo matemático, me dio a mí 1.6 por 10 a la menos 13. ¿Qué unidades? Vean, Coulomb por metro por Tesla sobre segundos. Y esto es igual a 1.6 por 10 a la menos 13 Newton. Otra forma en que aparecen los Newton. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ya aquí ya llevamos la fuerza de Lorentz, el octavo. Vamos a hacer el noveno. Epa. Y nos dice, fuerza sobre un conductor de corriente en un campo magnético. Listo. Nos dice, un conductor recto de longitud L transporta una corriente I. Entonces, un conductor, ¿sí? Un cable de telecomunicaciones, un cable. Mi perrito se acostó en la cama y está ahí. Entonces, es un cable cualquiera, un conductor de cobre. Bueno, una fibra óptica también puede ser. Listo, que tiene una longitud de 0.25 metros. Con la fibra óptica hay algunos cambios, listo. Pero me dice que la longitud es de 0.25. Con la corriente I, o sea, por acá viaja una corriente, viajan unos electrones, de 5 amperios. Se encuentra en un campo magnético uniforme de 0.8 teslas. El ángulo entre el conductor y el campo es de 30 grados. Entonces, 30 grados, entonces es una cosa así. Entonces, acá tenemos ese campo eléctrico uniforme. ¿Listo? Que está con una inclinación de 30 grados. Y su valor es de 0.8 teslas. Calcule la magnitud de la fuerza magnética. Entonces, acá pilas, no se vayan a confundir. Está la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Y la fuerza magnética la calculamos como la corriente por el valor de la inductancia, perdón, por la longitud, qué pena, inductancia. La corriente por la longitud, por el campo magnético, por el seno del ángulo. Aquí simplemente despejamos corriente de 5 amperios, longitud de 0.25 metros, campo magnético de 0.8 teslas, seno del ángulo, que el ángulo sería 30 grados. Y si calculo la magnitud de la fuerza, eso a mí me dio simplemente multiplicando. Solo tenemos que multiplicar, me dio 0.5 newton.
¿Listo? ¿Por qué? Porque amperio por metro por Tesla, ¿sí? Un TAM, un Tesla amperio metro, o ustedes se acuerdan como teavo, ¿listo? Entonces teavo igual a un newton, ¿listo? Un TAM. Y ya, con eso se acabaría el noveno ejercicio. Y el último que haremos hoy, y con esto finalizamos, sería esta FEM inducida a través de la ley de Faraday. Vamos acá, ponemos acá control V y vamos a hacer una FEM inducida. Entonces nos dice, una espira circular de rayo R está en un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la espira. El campo cambia de un campo inicial de 0.2 teslas a un campo magnético final de 0.8 teslas en un intervalo de tiempo de 0.05 segundos. Calcule la magnitud de la FEM inducida. Bueno, entonces, primero, tenemos que calcular, bueno, vamos a tener la ecuación de que la magnitud, ¿sí?, de la FEM inducida va a ser igual a la variación, bueno, no sé si se acuerdan, bueno, la FEM inducida, pongámosla así, la FEM inducida es la derivada del flujo magnético en función del tiempo. ¿Listo? Pero si lo escribimos en términos de magnitud y grandes, nosotros podemos escribir que eso va a ser igual a la variación del campo magnético, la magnitud de la variación del campo magnético por el área sobre delta de t. ¿Sí? La variación del tiempo. ¿Y por qué delta V por área es flujo? Porque pues flujo magnético es campo magnético por área. ¿Listo? Entonces podemos utilizar esta ecuación que es más fácil. ¿Listo? Entonces el delta de V, siempre recuerden que los deltas es algo final. Entonces sería un campo final menos un campo inicial. Teniendo el campo final de 0.80 teslas menos el campo inicial de 0.20 teslas, esto me daría 0.60 teslas. Ya tendría el delta de V y la magnitud medio positivo, entonces queda así. El área, pilas porque me dicen que es una espira circular, o sea, toca el área del círculo, que es pi r cuadrado, si ustedes recuerdan, ese es el área del círculo. Entonces, si nos hubiera hecho una espira cuadrada, pues hubiera sido lado por lado, pero aquí ya nos están dando el valor del radio, y es pi r al cuadrado, es decir, pi por 0.10 metros elevado al cuadrado, y eso es igual a, bueno, a 0. Bueno, dale, ponerlo aquí en la calculadora mejor, porque aquí como creo que cometí otro error. 10 cuadrado. Bueno, esto es 0.01 pi. ¿Listo? Metros. Listo. Metemos esto para calcular la magnitud de la FEM inducida. Es decir, variación de campo magnético sería 0.60 teslas por el área, que sería 0.01 pi metros sobre, sobre delta de t, que es el intervalo de tiempo, 0.050 segundos. Solucionando todo este detalle y jugando con las ecuaciones. Ay, muchachos, aquí cometí un ligero error. Aquí, esto es metro al cuadrado, metro, cuadrado, metro, cuadrado. Ya, listo. Entonces, haciendo la solución de las ecuaciones, a mí me dio eso 0.12 pi. Bueno, que eso es casi igual. Esto es lo mismo que decir cambiando el pi a 0.38 voltios. ¿Listo? Entonces, pues bueno, revisen ustedes si ese valor les dio. Listo, muchachos, esos 10 ejercicios los tenía preparados para la web de hoy. Así como los youtubers, pues espero que les haya gustado. No olviden dar manita arriba al video cuando esté publicado en YouTube. Ya les comparto los apuntes
de la web, la grabación se las compartirá la directora de curso el día de mañana. Y igual cuando se finalice aquí la grabación, pues va a quedar la grabación reposada aquí en este chat. Y estas notas también de los cálculos y lo que hice, pues se las va a compartir. Muchachos, muchos éxitos en su evaluación. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Cristian. Bueno, Sí, profe, muchachos. muchas gracias. Estuvo muy clara la explicación. Bueno, listo, listo. De una vez les voy a compartir en este chat este tallercito que hicimos. Voy a ver de una vez exportar. No se vayan a desconectar. Esperen un momentico. Se los comparto para que lo tengan desde ya. Pero no se vaya, no se vaya, no se vaya. Pero un momentico. A ver, ustedes me dicen si carga o no carga. Se demora un poquitín. Bueno, voy a tener la grabación, pues no tiene ningún sentido seguir grabando. Pero esperen que ya les llega